tal? Saludos, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Purisme, una empresa que se dedica a formar super equipos de abogados en IA en relación con la inteligencia artificial, porque formamos equipos de abogados a nivel mundial en relación con el fundamento jurídico y en definitiva la forma, la validez y propiamente de la diligencia jurídica frente a la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial y por ende tienen un conocimiento jurídico profundo de alto nivel, de alto valor ante la IA. Y hoy explicaré en qué consiste la arbitrariedad y la discrecionalidad jurídicamente en relación con la IA, en relación con la inteligencia artificial, en relación con este producto, con el producto conocido, denominado como inteligencia artificial, IA. Y hay que iniciar aclarando que no se trata de cualquier consideración frente al derecho, de cualquier apreciación, de cualquier dimensionamiento del derecho sobre el derecho, porque el derecho es uno y es el todo de la forma mediante la cual se aclara la forma de los derechos y deberes. Y por eso, a la vez, los derechos y deberes solo son unos. Y por eso no se trata de lo conocido como ponderación de una forma inválida, es decir, de considerar que hay que ponderar, balancear, priorizar, pesar, jerarquizar derechos y deberes para así saber cuáles, por ende, prevalecen y cuáles no, y por ende, cuáles no. Y por esa razón se trata es de la medida del derecho, de la forma del derecho, es decir, de la forma de los derechos y deberes. En general, es decir, de tener claro qué es lo definido en el derecho, es decir, de tener claro lo definido en el todo del derecho y por ende tener claro cómo existen los derechos y deberes, es decir, qué son, cuáles son y cómo aplican los derechos y deberes, cómo existen los derechos y deberes, tener claros los derechos y deberes y a la vez tener claro cómo aplican, cómo proceden a la medida del caso, es decir, a la medida de la relación jurídica. Y esa es la medida válida jurídicamente, la proporción jurídica, la proporción por ende válida jurídicamente. Lo que debe existir para que exista la relación jurídica válida y propiamente validez jurídica, es decir, el bien, bienestar, porque el bien existe cuando existe la aplicación de los derechos y deberes, cuando se aplican los derechos y deberes. Y por eso no se trata de un concepto precisamente arbitrario del bien, sino objetivo, propiamente válido, armónico con la forma de los derechos y deberes. Y por eso el bien es lo que permite que exista la vida. La bondad del bien es lo que permite que exista la vida, es lo que hace la existencia de la vida, que exista la vida, lo que permite la vida, que exista la vida. Entonces, por su parte, no se trata de considerar, abordar el derecho exclusivamente bajo lo conocido como subsunción, es decir, el que un caso, una relación jurídica, se subsuma, se sujete directamente a un silogismo jurídico, por ende, comunicado mediante una norma y por ende considerar que esa es la solución, por ende total, para que exista la aplicación de los derechos y deberes en el caso. Porque esa norma es una de las partes de los derechos y deberes, por ende de la forma de los derechos y deberes, pero no es el todo, porque hay que aplicar, es decir, hay que cumplir es con el todo de lo definido en el derecho. Esa es la forma de los derechos y deberes. Entonces tampoco se trata de la subsunción. Y por eso no existen casos fáciles y difíciles, sino casos. Y hay que armonizar cada caso con el deber ser jurídico, es decir, con su respectivo deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual apliquen y por ende se deban aplicar, por ende por parte de cada quien, a la medida por ende de cada quien, los derechos y deberes en el caso, es decir, en la relación jurídica, por ende a la medida de la relación jurídica. Y por ende se trata de la forma del cumplimiento del derecho, de lograr de alguna forma cumplir con el derecho, que se cumpla con el derecho y como todo está conectado, el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes solo existe cuando cada quien aplica los derechos y deberes, cuando cada quien los aplica, por ende de alguna forma. Y por eso, en relación con la inteligencia artificial, se trata de que cada quien tenga claros, conozca y aplique los derechos y deberes
en cada relación jurídica vinculada con IA, y así existe la relación jurídica válida al coincidir con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello, y por ende existe la inteligencia artificial, la IA válida. Entonces no se trata de lo arbitrario, pero tampoco de lo discrecional de una forma antijurídica, porque no se trata de que uno pueda elegir lo que considere, sino de basarse en lo definido en el derecho y propiamente de actuar con base en lo definido en el derecho y propiamente de aplicar los derechos y deberes, por ende, de alguna forma. Y por eso formamos super equipos de abogados en IA, porque tienen claros, los abogados formados con nosotros tienen claros los derechos y deberes, tienen claro el deber ser jurídico frente a la IA, y por ende son capaces de manejar cualquier asunto jurídico vinculado con el cumplimiento o el incumplimiento de lo definido en el derecho, el cumplimiento e incumplimiento del derecho en relación con la IA. Y por eso no se trata de conocer unas normas y no otras, o de enfocarse en una parte del derecho y no en otra, sino de cumplir con el derecho, de aplicar los derechos y deberes, y por ende tener claro cómo hacerlo en general y por ende a la medida del caso. Muchas gracias, que estén muy bien, un fraternal saludo, y los invito a www.juridia.co para que conozcan nuestro enfoque, conozcan nuestro servicio de entrenamiento de equipos de abogados, que como les comentaba está disponible a nivel mundial, y para que conozcan nuestro blog y mediante nuestros contenidos aclaren qué es lo procedente jurídicamente, lo válido, cómo existe la validez jurídica, la eficacia jurídica, la seguridad jurídica, la diligencia jurídica, el cumplimiento del derecho frente a la IA, cómo existe la aplicación de los derechos y deberes, cómo se deben aplicar los derechos y deberes, cómo aplican los derechos y deberes frente a la IA, cómo se maneja jurídicamente el caso vinculado de alguna forma con IA. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.